Contigo siempre quiero estar. Sí, Señor. Tu gloria contemplar. Gloria. Contempla. Por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino. Nunca se cerrará, tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. En esta intimidad queremos estar siempre contigo. Contigo siempre quiero estar. Siempre, Señor. Tu gloria contemplar. Sí, Señor. La eternidad. Lo único que quiero es Adorarte, lo único que quiero es adorarte. Levanta tu voz y adórale. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Solo en ti tenemos la libertad, amado Señor. Solo en ti, Señor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino. Sí, Señor, gracias. Nunca se cerrará, tengo libertad. Toda la libertad para adorarte, Señor. Toda la libertad, Señor. Nada se puede imponer, nada se puede interponer.
Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? De Él son las cosas. Aleluya. Aleluya. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorar. Para eso hemos venido a este Vengo lugar. a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da la vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Buen día, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, eso es. Vamos a compartir hoy día, voy a continuar unos textos del libro de Cantar de los Cantares, por favor. Nos vamos al capítulo 2 del libro de Cantar de los Cantares. Voy a leer unos versos ahora y después voy a continuar con otros versículos. Espero que conozcan el libro este, por lo menos tengan una idea general de qué trata. Amén. En el versículo 8 del capítulo 2 de Cantares dice así: la voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Verso 17. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Y recordemos un versículo que compartimos la última vez, la anterior prédica.
Verso 5 del capítulo 1 dice, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Amén. Un precioso libro que tiene un significado más precioso todavía que vamos a tratar de explicar hoy día. Bueno, en el primer capítulo del libro de Cantares, en los versículos 4 y 6, ustedes pueden ver rápidamente, vimos que la anterior predica que la sulamita entra en las cámaras del rey. Y al entrar a estas cámaras descubre que es morena. Ahora, como dijimos en su oportunidad, el hecho de verse morena es la percepción a través de la luz del Señor de la multitud de defectos de su corazón y de su alma, de los cuales nunca había sido consciente hasta entonces, hasta que entró en las cámaras del rey. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, dice la sulamita, porque aún no se ha purificado de su yo. Esta es la revelación de la vieja naturaleza que teníamos nosotros antes de conocer al Señor, de la cual nos hemos despojado y tendremos aún que despojarnos en nuestra experiencia al habernos acercado a Cristo. Esa negrura que ella ve es el origen, la motivación oculta que gobierna los pensamientos e intenciones del corazón de aquellos que no conocen al esposo. ¿Está claro, hermanos? Podríamos decir que es un lenguaje figurado, pero la realidad es que en el espíritu esta figura se hace una realidad. ¿No es cierto? Esto de morena soy, oh hijas de Jerusalén. ¿No es cierto? Entonces, resulta necesario recalcar que el conocimiento de esta realidad interior que tenemos todos nosotros, y en particular los cristianos, por la luz que recibimos del Señor, no viene este conocimiento de esa condición de morena, podemos decir así, no viene sino hasta haber entrado en las cámaras del rey. Esto es el lugar santísimo. El lugar santísimo. Cuando entramos en el lugar santísimo, esta luz que hay en el lugar santísimo nos revela, expone esta semejante realidad nuestra a nuestros ojos. De otra manera, seguiremos siendo ignorantes de nuestra condición humana, pensando que no hay nada en el hombre, o que no hemos hecho, o que somos incapaces de hacer algo malo en nuestras vidas. Y esto es lo que ocurre normalmente, ¿no, hermanos? En aquellos que no tienen la luz del Señor, la revelación del Señor. Ustedes hablan con personas ahí fuera y a veces no reconocen, no saben de qué estás hablando cuando hablas de pecado o del mal que hay en el hombre. Y aún entre los mismos cristianos, ninguno de nosotros puede apuntar nada del corazón si no entra a estas cámaras del Rey, si no es alumbrado por la luz de la gloria del Señor. Por eso es significativo lo que experimenta esta sulamita. El Rey me ha metido en sus cámaras, dice. ¿No es cierto?
Por tanto, hermanos, como hemos leído en el capítulo 2, verso 17 de Cantares, la sulamita pide al esposo lo siguiente: hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Supongo que algunos, de los ciervos creo que todos conocen, ¿no es cierto? Los corzos son muy parecidos a los ciervos, son animales un poquito más pequeños. Eso hay acá en Bolivia. En el Chaco de Tarija, por ejemplo, hay corzos, ¿no? Y pues hay muchas partes en la palabra donde se habla de los corzos, los ciervos, cervatillo, querría decir un ciervo pequeño. Se habla de gacelas, ¿no es cierto? Citaré apenas algunos versículos, algunos de los versículos más prominentes. Por ejemplo, en Salmo 42:1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En un claro anhelo por las cosas elevadas de Dios. ¿No es cierto? En Habacuc 3:19 dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Después en 2 de Samuel 2:18 dice: estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Entonces se menciona en la palabra y se tiene una claridad de lo que estos animalitos significan. Y por lo cual Salomón los utiliza como una figura de lo que quiere decir. Y realmente se dice mucho en los versículos precedentes, pero nos vamos a concentrar en algunos aspectos hoy día. La sulamita pide al amado que sea semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Primeramente, tenemos que aclarar que Beter era una aldea al sudeste de Jerusalén, ¿no es cierto? Sin embargo, tiene otros significados también. En una traducción alternativa que he leído, dice que en lugar de sobre los montes de Beter, se lee sobre los montes de la alianza o del pacto. Entonces, la sulamita le está pidiendo que sea semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de la alianza. Y vamos a aclarar un poco después lo que significa. Ahora, para continuar, quisiera preguntar si alguna vez ustedes han visto algún ciervo. ¿Han visto alguno de ustedes acá? ¿Alguno ha visto un ciervo? No, me refiero a ciervo con C. No ciervo con S. Ciervo con C. Bueno, yo he tenido oportunidad de verlo en la naturaleza, les cuento. Una vez estuve de viaje en el norte, en Estados Unidos, y una familia cristiana me llevó a dar un paseo. Y me llevó a un bosque que había ahí cerca, de donde estaba, de la ciudad donde yo estaba. Era un bosque precioso, lleno de árboles, y lo que me llamó la atención es que en el bosque, que era un bosque así absolutamente natural, no había nada más, había muchos árboles que se habían caído, aparentemente de una forma natural. Entonces había muchos troncos sobre el suelo,
De tal manera que si tú querías moverte, tenías que treparte por sobre los troncos y moverte, y de esa manera no era una cosa fácil, pero era un lugar lleno de árboles, muy bonito. Y sucede que cuando estaba allí, de repente escucho un ruido y me doy la vuelta y era un ciervo que estaba ahí pastando, muy atento a todo lo que sucedía alrededor. Y cuando me vio el ciervo, empezó a escapar, pero salió con una energía increíble, por un lado. Y por otro lado, a pesar de que los troncos estaban en el piso, sus patas, no sé qué es lo que hacía, pero era capaz de saltar por encima de los troncos y pisar con una delicadeza increíble, de tal manera a no tropezar, hasta que huyó. Y no lo vi más al ciervo. Y creo que la figura que tiene acá la palabra es un poco semejante a esta, ¿no es cierto? Cuando la Sulamita le dice, vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Le está diciendo al amado, le está pidiendo al amado que se mueva con la agilidad y ligereza de los ciervos, con C, de los ciervos, con la delicadeza y precisión de un corzo. Como les dije, no golpeaba sus patas ningún tronco, ningún árbol caído. Una precisión y delicadeza en su caminar, en su saltar. Le está pidiendo que así sea, como un corzo o un cervatillo sobre los montes de Beter. Y como decíamos, montes habla de alturas. Alturas. Le está pidiendo que así se mueva el Señor, el amado, sobre su vida, sobre sus montes, sobre sus lugares altos, sobre sus sentidos celestiales, en una revelación enérgica, dinámica y eficaz de la obra de la cruz, con un claro anhelo por las cosas sublimes de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Hasta que apunte el día y huyan las sombras. Hasta que apunte el día y huyan las sombras. ¿No es cierto? Hasta que sea de día, hermanos. Hasta que no haya más tinieblas, ni oscuridad, ni sombras. Solo la actividad interior del Señor en nuestras vidas puede exponer lo que tenemos dentro y separar los sentidos interiores de nuestra alma y nuestro espíritu. Eso es lo que quiere decir también los montes de Beter. Literalmente hablando, Beter significa montes de aquellos cortados en pedazos. Eso es lo que significa. Montes de aquellos cortados en pedazos. Y hace referencia al Antiguo Testamento, obviamente, cuando las alianzas o pactos entre personas, o también podemos ver esto en el caso de la vida de Abraham, en Génesis 15, 9 al 10, donde dice que partió una víctima, un animal, y separó dos partes. Y dice que había un fuego que pasaba por medio de ellos. Era el pacto que él estaba celebrando con Dios, el pacto de Dios para con Abraham. Entonces, esto es el significado más estricto de montes de Beter. Y por tanto es que habla de una separación, una división interior de alma y espíritu. Y todo esto habla de una revelación. La revelación hace eso en nosotros, hermanos.
Y bendito el hombre, bienaventurado aquel en quien Dios pone sus ojos y voluntad para revelarle sus cosas, para revelarle la gracia que Él nos ha concedido en Cristo Jesús. Como está escrito en Gálatas 1:15, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de su madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. La revelación, hermanos, la instrucción del Señor en nuestras vidas es algo de valor infinito. Es la manera como Dios nos enseña las verdades espirituales. Puede utilizar instrumentos humanos a través de una enseñanza, de una prédica, pero en realidad es el Espíritu Santo el que nos está enseñando por dentro, exponiendo nuestros montes, nuestros collados, nuestros lugares altos, es decir, nuestros sentidos interiores, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Eso es lo que el Señor hace. Y eso es lo que la Sulamita está pidiendo al esposo, que sea así, como un corzo o el cervatillo, que viene saltando sobre los montes de Beter. Y continúa diciendo: la voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. He aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Este corzo, este cervatillo, lo está observando todo. Y ella dice que así quiere que sea su amado. ¿No es cierto? La gran mayoría de las veces, sin embargo, no nos damos cuenta nosotros, los creyentes, de lo que está sucediendo en nuestro interior. A veces percibimos el conflicto, a veces vemos oscuridad, a veces vemos sombras, pero no nos damos cuenta de que en realidad es la luz de Dios que está queriendo exponer lo que tenemos dentro, exponer y afectar lo que tenemos dentro. Es la manera como Dios tiene de exponer el corazón de los hombres. ¿Me comprende? Hasta que apunte el día y huyan las sombras, dice la Sulamita, ¿no es cierto? Entonces, el Señor está siempre mirando a sus hijos. Siempre nos está observando. A veces está tras nuestra pared. En algunos corazones en los cuales no tiene una cabida plena todavía. Está como que separado afuera, tras la pared, ¿no es cierto? Otras veces está mirando por las ventanas, atisbando por las celosías, dice la Escritura, aprovechando los claros existentes en nuestro ser interior, o mirándonos como a través de un velo, sin percibirse claramente. ¿Alguien conoce lo que es una celosía? ¿Conoce? Seguro que han visto, tal vez no saben que se llama así, pero es como una estructura de madera cruzada que tiene un velo. Entonces tú puedes escuchar a la persona que está al otro lado, pero no la puedes ver. Cuando yo era niño, una vez me llevaron a un convento en Cochabamba y por primera vez vi una celosía. Había una monja que estaba al otro lado y hablaba. Y tú podías oír todo lo que decía la monja, pero no la podías ver. Así es muchas veces el Señor. Está atisbando por la celosía. No lo puedes distinguir, pero te está mirando. Esperando que venga una mayor revelación, una mayor claridad a tu vida y lo puedas reconocer claramente. ¿Me están entendiendo? Sí, es el Señor. El Señor no nos deja nunca, hermanos.
siempre está cerca nuestro. Sin embargo, para que se cumpla lo que dice el versículo 10, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía. Y ven, es necesario este proceso de revelación previa, de iluminación interior, que purifique los sentidos interiores de nuestra alma y nuestro espíritu, nuestros montes y collados. ¿Ha purificado el Señor algo de tu ser interior, hermano? Desde el día que te has convertido, aparte del perdón de pecados que has recibido al convertirte al Señor. De eso está hablando, de ese proceso de purificación interior. ¿No es cierto? Y es necesario que esto venga por revelación, porque de otra manera jamás podríamos apuntar exactamente lo que sucede en el alma, lo que sucede en nuestro espíritu, a no ser que el Señor lo exponga más claramente con su luz, que te exponga aquello que puede estar perturbando tus emociones, por ejemplo, o tu mente, o tu voluntad, que te hace ser de la manera como tú eres. Eso solo lo puede exponer el Señor. Nosotros los hombres a veces queremos cambiar a la gente a la fuerza, pero la verdad es que no se puede. Solo el Señor, por su luz interior, puede cambiarnos. Solo el Señor. Como para que realmente busquemos de esa gracia, hermanos. Y recordemos lo que dice Salmo 18:28, dice, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Mis tinieblas. ¿Qué son tinieblas? Ya les digo, hermanos, puedes tú pensar que es un lenguaje figurado, y verdaderamente en un sentido es, pero tinieblas espiritualmente no es un lenguaje figurado. Dice la palabra, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Cuando tú ves tinieblas, por el Espíritu Santo de Dios, sabes que Dios no está ahí. Está el pecado, está el diablo, está cualquier obra de maldad, pero Dios no puede estar ahí. No puede estar ahí. Y pues noten además que en el texto que hemos leído, se le dice a la sulamita, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Están siguiendo, ¿no? El texto ahí en el capítulo 2 está en esos versos que hemos leído. Eso le dice el Señor a la sulamita. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Cuando tú le dices eso a una persona, levántate, le estás diciendo que tenga la iniciativa de hacerlo. ¿No es cierto? Y eso es lo que realmente está ocurriendo acá. El Señor te puede hablar muchas veces, te puede decir las cosas, pero tú tienes que tener la iniciativa y la obediencia suficiente como para obedecer al Señor y hacer lo que Él te está diciendo. ¿Me entiendes? Tiene que haber esa iniciativa. En base a algo que el Señor ya ha hablado en tu vida, el Señor está esperando que tú actúes de acuerdo a eso. Levántate. En Efesios 5:14 dice lo siguiente, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Yo hubiera querido, cuando he leído este verso primero, hubiera querido que diga que el Señor te va a levantar primero, con lo cual te vas a despertar de tu sueño. Esa era un poco la idea que yo tenía, ¿no es cierto?
Quisiera que el Señor haga esto primero en mí y después yo me levante de entre los muertos. Pero acá dice al revés. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dando la impresión de que debe uno despertarse del sueño y levantarse primero para que te alumbre Cristo después. En otras palabras, tienes que hacer algo antes. ¿No es cierto? Es decir, tener iniciativa. El Señor no hará nada de aquello que te corresponde hacer a ti. Muchas veces detenemos la obra del Señor en nuestras vidas justamente esperando que el Señor haga algo cuando lo deberíamos hacer nosotros, porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y mucho de esto de la purificación interior, hermanos, en la palabra, si ustedes leen, el Señor está esperando que hagamos algo de lo que, a causa de lo que ya hemos oído. Tiene que haber una iniciativa, tiene que haber una disposición. Una disposición. ¿Me entienden? Voy a citar a otro versículo que está en Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 9. El Señor dice: a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Tremendo, ¿no es verdad? A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, que seamos como corceles escogidos y veloces en reaccionar, en responder ante lo que el Señor nos ha hablado, nos ha dicho, que van delante y guían al resto de la caballería del rey. ¿Me están comprendiendo, hermanos? ¿Sí o no? Amén. Amén. Por tanto, esta purificación requerida del Señor a nuestras vidas es la razón de su disciplina. Ustedes saben que el Señor nos disciplina, ¿no es verdad? Y la disciplina del Señor es la purificación que Él quiere de nuestras almas, de nuestro corazón. Es la razón, hermanos, esta purificación es la razón del desierto en la historia de Israel después de su salida de Egipto. Dios quería purificarlos, Dios quería enseñarles lecciones espirituales. Este es el motivo del invierno citado en Cantares 2:11. Vean que ese versículo dice, después de haberle dicho, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, le dice, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Eso dice el Señor. Y todos pasamos inviernos en nuestras vidas, ¿no es verdad, hermanos? Hay inviernos exteriores de las estaciones del año. Primavera, verano, otoño, invierno. Exteriores, externos. Pero también hay inviernos interiores, hermanos. Del alma, del corazón. Y aquí estamos hablando de estos últimos. Ahora, sucede que cuando llega el invierno, las hojas caen, ¿no es verdad? Realmente acá en La Paz quizá no vemos mucho de todo este cambio de estaciones. Pero un tiempo estuve viviendo en otro país, en el norte,
Y me sorprendió que terminando el verano, comenzando el otoño, pero así podríamos decir con precisión así de días, de horas, empezaron los vientos, las hojas empezaron a ponerse amarillas, a cambiar de color, y cuando llegó el invierno habían caído las hojas. ¿No es cierto? Y de igual manera en nuestra vida, hermanos, cuando viene el invierno del alma, de nuestra alma, nuestra vida cristiana, después de haber sido alumbrados por la luz del Señor interiormente, entonces se cae todo nuestro follaje y verdor natural que teníamos antes. Follaje y verdor natural. Es decir, todo lo que teníamos naturalmente como hombres, ¿no es cierto? Y decimos verdor natural porque cuando uno se convierte al Señor pierde hasta esa gracia natural. Cuando te das cuenta de cómo eres o cómo eras antes de conocer al Señor, pues por la luz del Señor tienes que cambiar. Ya no puedes ser igual a lo que eras antes, que era tu follaje, tu verdor natural. ¿Me comprendes? Entonces se te caen las hojas y la gente que te ve distinto, ¿no es cierto? Y cuando esto ocurre, se pierde esa gracia, ese encanto natural que teníamos antes, ¿no? Antes podíamos ser el centro de la fiesta, pero conoces al Señor, ya no puedes ser el centro de la fiesta. ¿Me comprendes? Y la gente se da cuenta de eso. ¿No es verdad? Ya no eres un árbol con hojas verdes en ese sentido. ¿Me comprendes? ¿Qué puede agradar a los hombres? Pues esas hojas han caído por tierra, en una evidencia que dice lo que hay en el hombre. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de ese texto? Que dice que el Señor estaba en el templo y que muchos judíos creyeron en Él, pero Él no se fiaba de nadie, porque sabía lo que había en el hombre y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de eso. La luz del Señor nos muestra lo que somos en verdad y nos tenemos que cuidar de nosotros mismos por lo que hay en el hombre. ¿Me comprenden? Entonces, tiene que cambiar nuestra actitud. Perdemos esa gracia natural. A todos ustedes les ha pasado eso, estoy seguro, a mí me ha pasado. En un principio, cuando me he convertido al Señor, mi madre estaba muy feliz, porque decía, este va a cambiar. Pero cuando vio lo que empezó a significar eso, ya se asustó. Y me decía, ¿qué has hecho tú en tu vida para portarte de esta manera? Ya no eres como eras antes. Obviamente que no era. Estaba muy consciente de dónde me había sacado el Señor y de lo que había en mí. Porque el Señor no dejó de revelarme lo que había en mí. Les digo sinceramente. Al poco tiempo, a los pocos días de haberme convertido, me di cuenta que había una fuerza interior, un poder interior maligno, perverso dentro de mí, que no lo podía explicar. Eso es morena soy, o hijas de Jerusalén. Ese es el poder de la vieja naturaleza nuestra, de nuestra carne. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, cuando se caen las hojas, hermanos, se descubren las ramas, ¿no es verdad? Se ven las ramas, torcidas y puntiagudas, que son los rastros reales de nuestro carácter, hermanos, los cuales habían quedado ocultos por un tiempo bajo esa gracia natural nuestra. Pero cuando cayó
cayeron las hojas, quedaron expuestos. ¿No es cierto? Cosas de nuestro carácter que de ninguna manera corresponden al carácter de Dios ni a lo que Dios quiere de nosotros. ¿Están entendiendo, hermanos? Ese es el invierno del alma. Se te ve tal como tú eres, hermano. No como podría aparentar o puedes aparentar por un tiempo. ¿No es cierto? Y es lo que normalmente ocurre en la vida cristiana. Todos mostramos verdor y follaje atractivo hasta que llega el momento de la prueba, hermanos, del invierno, y entonces se manifiesta verdaderamente lo que tenemos dentro. ¿Me están comprendiendo, hermanos? ¿No ocurre así en nuestras vidas? ¿No somos a veces sorprendidos por lo que somos capaces de hacer o por nuestras reacciones? Y un día hablaba con un hermano que había tenido una serie de tropiezos en su vida espiritual. Y una de las cosas que me acuerdo que me dijo es: no sé cómo es que he llegado a hacer estas cosas. No sé cómo. Para que vean cómo es el árbol torcido. El árbol sin ese follaje de gracia natural. Para que vean cómo es el árbol cuando llegue el invierno. No sé cómo he llegado a hacer esto, pero lo hizo. Lo hizo. ¿No es cierto? Y esto significa que nos falta un trato en las profundidades de nuestro ser interior, hermanos. En nuestro yo. Nuestro yo. Lo que llamamos ego, en nuestro ego. A nivel del velo del templo, si quieren usar otra figura. El velo del templo significa eso. Fíjense que murió Cristo en la cruz y se rasgó el velo del templo. Y el apóstol en Hebreos dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo a través del velo. Esto es de su carne. Lo que la cruz significa, no exteriormente, sino internamente en el corazón, en el alma. ¿Me comprenden? En nuestros montes y collados, en la terminología de Cantar de los Cantares, que todavía no han sido alcanzados y purificados por la obra de la cruz. ¿Me comprenden, hermanos? ¿Sí? Quiero enfatizar en este yo, que no es tan superficial o visible muchas veces en nuestras vidas, pero que está todavía ahí y debe morir. Eso es. Ustedes saben que la crudeza del frío del invierno, entre otras cosas, destruye los vermes, los gusanos que puedan estar en la tierra. ¿Sabían eso? Los campesinos saben muy bien eso. A veces cae una nevada, mejor todavía, porque eso va a matar todos los bichos y gusanos que puedan haber en la tierra. Pues cuando viene el invierno del alma ocurre algo semejante. Pero también saben ustedes que mientras un árbol sufre frío y desolación por fuera en el invierno, especialmente en lugares donde nieva, ustedes ven los árboles desnudos y el frío tremendo, una desolación tremenda, ¿no es cierto? Que hace que se fortalezca, que se fortifique incluso la corteza del árbol. ¿No es cierto? Por fuera vemos esto, desolación, frío, muerte por todas partes. En el hombre exterior. Sin embargo, por dentro las raíces
en el invierno se fortalecen, crecen. Desarrollando una vida interior que sustentará mejor a todo el árbol cuando llegue la resurrección de la primavera. Esto es lo que ocurre en el invierno. En el invierno del alma, hermanos, nuestra vida interior espiritual debe ser fortalecida. Si hemos de llegar a hacer lo que Dios quiere. No puede ocurrir con nosotros como en la parábola de la semilla, ¿no es cierto? Que hubo una parte de la semilla que cayó sobre piedras. Y dice la Escritura, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El punto es que el invierno llega de diversas formas en cada vida. La verdad es que este invierno puede ser cualquier trato que tenga una acción prolongada. ¿No es cierto? En algunos es una enfermedad. En otros, problemas emocionales. Problemas emocionales. ¿Cuántos problemas emocionales tenemos, no? Los jóvenes. En otros puede haber premura económica, etc. Pero yo les voy a decir qué es el verdadero invierno, que viene recrudecido en nosotros por la conciencia de nuestra propia debilidad. Que a veces pensamos que no tiene salida y que luchamos. Es un invierno, un tiempo de prueba, de dificultad. El invierno viene con la conciencia de los muchos pecados que cometemos permaneciendo en la carne, entre las sombras y tinieblas. Yo no sé si esta conciencia existe muchas veces o la queremos evitar. Pero realmente, hermanos, es el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, hablando a nuestro interior. Cuando uno se siente mal por alguna cosa que ha hecho, es bueno identificar si no es el Espíritu Santo mostrándonos nuestras propias debilidades, redarguyéndonos de los muchos pecados que cometemos. A veces que no quisiéramos llamarlos pecados, pero en nuestro trato con los semejantes, por ejemplo, ¿cuántos pecados cometemos? ¿Cuántos pecados yo cometo, hermano? Sinceramente. Entonces, toda esta conciencia, hermanos, es el invierno del alma. Es el invierno del espíritu. Porque realmente ahí vemos mucha muerte, mucha desolación. ¿No es cierto? Entonces el propósito del invierno es siempre el mismo, hermanos. Llevarnos a ser transformados conforme a la semejanza de Jesucristo. Que dejemos de ser lo que nosotros somos. Que muera nuestro yo. Para que lleguemos a ser como Él es. ¿Está claro, hermanos? Bendito entonces el día en que mi amado habló y me dijo,
levántate, oh amada mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país o en nuestra tierra se ha oído la voz de la tórtola. Es decir, bendito el día, hermanos, en que este invierno pasa. Bendito el día en que entramos a la verdadera tierra prometida. Tierra que fluye leche y miel, de la cual lo que vemos en el Antiguo Testamento, de la tierra prometida que heredó Israel, en los libros de Éxodo, Levíticos, Números, etc. Esa tierra prometida era una figura apenas de esa tierra prometida espiritual interna que tenemos nosotros en los cielos, hermanos. ¿Me entienden? Bendito el día cuando llega la vida de resurrección en una manera plena a nuestras vidas. La vida del Señor Jesucristo. Cuando se muestran las flores en la tierra y se oye la voz de la tórtola. La voz de la tórtola. La voz de la tórtola es la voz del Señor. La voz del segundo hombre, que es el Señor. La voz de aquel que es del cielo, operando en nosotros. Ustedes saben que una tórtola es muy parecida a una paloma, ¿no es verdad? Muy parecida, a veces se confunden. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Esa es su naturaleza. Esa es su voz. Esa es su voz. Bendito el día, hermanos, cuando la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Dice, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Yo tengo conciencia, hermanos, de que el Señor no se impresiona por nada, demasiado, excepto por lo que proviene de Él mismo. Eso sí le impresiona. Muchas veces yo hubiera esperado palmadas sobre mi hombro, pero no era así. El Señor se impresiona solo de lo que es de Él mismo en nosotros. Pero aquí Él la llama a esta sulamita, hermosa mía. Ven, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Es decir, la amada es ahora capaz de agradar a su Señor, porque participa de su esencia. Es capaz de llevar fruto agradable al Señor. La higuera ha echado sus higos. ¿Me están comprendiendo? Solo una vida de resurrección, hermanos, solo una vida, como decimos nosotros, en el Espíritu. Solo una vida espiritual es agradable al Señor. Todo lo demás está llamado a la cruz. ¿Me están comprendiendo? Es así, ese es el cántico del amado, hermanos. Ahora, ¿cómo puede alcanzarse semejante condición? ¿Cómo puede haber esta vida de resurrección? ¿Cómo puede ser que este invierno termine en nuestras vidas? ¿Cómo puede ser esto posible?
¿Saben por qué es posible? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es que esto ocurre? El Señor le dice a la sulamita que está en los agujeros de la peña. ¿Qué está haciendo mención acá el Señor? ¿Quién es la peña de Horeb? Cristo, peña de Horeb. El que es la peña de Horeb le dice a la sulamita, aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Es decir, que la sulamita participa de las marcas de su cruz. Está crucificada juntamente con él. Eso es. Por otra parte, hemos leído de las flores que se muestran en la tierra, ¿no es cierto? Ha pasado el invierno, las flores se han mostrado sobre la tierra, ¿no? El Señor dice en Cantares 2:1, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. ¿No es verdad? En otra versión dice, yo soy una flor del campo y el lirio de los valles. Flores sencillas y hermosas, sin duda. Vean ustedes en internet, en un diccionario bíblico, qué cosas son estas flores, esta rosa de Sarón, este lirio de los valles. Son flores preciosas, realmente hermosas, como la hermosura del Señor. Así. ¿No es cierto? Pero esto proviene de su vida en nosotros, hermanos. Si se han de mostrar flores en nosotros, en nuestras vidas, es porque su vida se está manifestando con libertad. Porque no hay impedimento, velo interior que impida que se manifieste su espíritu en nosotros. ¿Están comprendiendo? Ahora, bíblicamente, hermanos, cuando hablamos de campo, cuando hablamos de valles, en la Biblia siempre se habla de que los campos son lugares de batalla. ¿No es cierto? Valle de tal, valle de cual, campo de tal, donde se libraban las grandes batallas. Incluso figurativamente se habla de esto en Armagedón, el campo de Armagedón. Lugares de batallas, de gran conflicto. Por tanto, si se han de mostrar flores en nuestras vidas, hermanos, si se ha de hacer manifiesta la hermosura del Señor en nosotros, es porque se habrán librado grandes batallas espirituales hasta alcanzar una vida nueva de resurrección plena. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿O estoy profetizando acá como para el futuro, hermanos? ¿Ah? Yo sé que en la audiencia hay cristianos de muchos años, otros más jóvenes también. Procuramos hacer la cosa lo más entendible posible. Pero Dios tiene que acompañar todo esto con su espíritu. Porque seguramente ha estado tratando sus vidas. Y lo único que yo quiero es poner palabra a lo que están viviendo ustedes en sus vidas. Eso es lo que se trata. Amén. Bien. Bien, hermanos. Si realmente estamos hablando de estas cosas, porque se manifiesta, cuando pasa el invierno se manifiesta la vida del Señor en nosotros, ¿no? Una vida de la que tenemos conciencia, sin duda participamos de una vida nueva, pero el Señor nos está llamando a una plenitud de vida nueva, ¿no es cierto? Donde ya no haya más invierno, hermanos. Donde no haya más esa conciencia del hombre caído en nosotros. Donde, pues, veamos los problemas de la vida con unos ojos diferentes. Porque el Señor está con nosotros. Su vida está operando en nosotros. Ahora bien, escuchen esto, hermanos. Continúa la sulamita y dice, por las noches busqué en mi lecho. Esto estoy hablando del capítulo 3
en adelante, los primeros versículos, capítulos 3 de Cantares. Dice la Sulamita en los versos 1 y 2 del capítulo 3 de Cantares: por las noches busqué mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad. Por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Qué tremendo, ¿no es verdad? Las tinieblas, hermanos, constituyen una condición tenaz en el hombre natural, en el hombre terrenal. Son el velo que impide ver al Señor y tener una comunión íntima con Él. ¿No es cierto? Ya hemos dicho, ¿qué es tinieblas? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. La Sulamita buscaba al esposo en la noche de su fe. Buscaba en su lecho, en la máxima proximidad a su amado. Buscaba por la ciudad, buscaba por las calles y por las plazas, pero no podía hallarlo. No podía hallarlo. Una comunión plena, espiritual, verdadera. A no ser que el Señor se manifieste con una gracia mayor en nuestras vidas, hermanos. De una manera más poderosa realmente. No podremos salir de estas tinieblas. Sinceramente, no podremos. Esta es la condición del hombre caído y de nuestra persistente condición natural y carnal. Ahora ustedes me dirán, en Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Verdad, cierto. Pero en su experiencia y en nuestra experiencia muchas veces, la Sulamita seguía viendo algo que no era la luz dentro de ella y que estorbaba una comunión plena con el Señor en su interior, en su corazón. Esto es, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Porque el sol me miró, dice en el capítulo 1, ¿no es cierto? Y continúa en los versos 3 y 4 y dice, me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Aún las guardas de la ciudad. ¿Quiénes son los guardas de la ciudad? Los atalayas de la ciudad, los que cuando veían un peligro desde los muros de la ciudad alertaban al pueblo, ¿no es cierto? Les decía que se pongan porque a buen recaudo porque venían los enemigos. Los guardas de la ciudad pueden ser los ministros en la casa del Señor, que nos están siempre aconsejando, dando dirección. ¿No es cierto? Pero aún estos guardas no podían ayudarle mucho. Y la verdad que esta es una realidad muy notable en la casa de Dios. Cuando alguien viene a pedir consejo, por ejemplo, es muy difícil entender lo que está sucediendo interiormente en esa vida, como para darle una palabra certera, eficaz. Muy difícil. Yo recuerdo cuando era joven, estaba estudiando en otro lado, iba al que entonces era mi consejero espiritual, mi guía espiritual, y le contaba las cosas. No las entendía, pero eran muy reales en mí. Era el Espíritu Santo hablándome. Yo no entendía bien lo que quería decirme. Hasta que después de que pasó esa noche, entendí que era el Señor y lo que me estaba diciendo. Aquí los guardas de la ciudad no podían ayudar mucho. ¿No es cierto?
Para encontrar respuesta, la sulamita dice, apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. ¿Qué significa esto? Tienes que pasar pues de aquellos guardas, hermano. En otras palabras, tienes que ir más allá de la media del cristianismo normal, del consejo que nos puedan dar los hombres, aunque fueran los guardas y atalayas de la ciudad. Que no negamos, están siempre bien intencionados, pueden estar siempre bien intencionados, pero lo que necesitamos es oír directamente la voz del Señor. Necesitamos aprender de su espíritu. Como dice el amado, le dice a la sulamita directamente, levántate, oh amiga mía, ven. Directamente. ¿No es cierto? Necesitamos oír la voz del Señor. Eso es lo que está queriendo decir acá. Ahora, hermanos, ¿quieres saber, para terminar, cuál es la respuesta del Señor ante semejante necesidad? ¿Qué se debe hacer para encontrar respuesta a esta gran búsqueda de salir de esa noche en la cual no encuentras al Señor, al esposo, aunque lo buscas por un lado o por otro lado? La respuesta está en 2 palabras. Mayor gracia. En Santiago 4:6. Solo la intervención directa de Dios en nuestras vidas puede resolver este problema. Y gracia es aquello que encontramos cuando nos acercamos a la cruz, en el espíritu de aquel que fue a la cruz. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, dice Cantar 4:6, hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Eso es lo que dice la sulamita. Se requiere de una búsqueda sincera y persistente de Dios. Irnos al collado del incienso. El incienso es una figura de oración en la palabra, ¿no es cierto? Tenemos que irnos en una búsqueda sincera y persistente de Dios, en oración, en un clamor semejante al del Señor cuando estuvo aquí en la tierra. En Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Necesitamos que Dios, hermanos, nos libre de tan gran muerte. Que su obra sea verdad en nuestras vidas hasta alcanzar la perfección que Él espera de nosotros. Necesitamos más que ninguna cosa, hermanos, mayor gracia. Que nos permita oír su voz, alcanzar la sabiduría espiritual que necesitamos. El invierno del alma, la noche de la fe son tiempos de gran aflicción, en los cuales conocemos que el Señor es varón de dolores, experimentado en quebranto, que es nuestro esposo, ¿cierto? Pero como dijo Séfora a Moisés, tú me eres esposo de sangres. Eso le dijo. Debemos humillarnos delante de Dios, hermanos, si queremos alcanzar mayor gracia. La intervención del Dios del cielo a nuestro favor. En Santiago, capítulo 4, dice, pero Él da mayor gracia, en el verso 6.
Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este es uno de los grandes secretos para alcanzar una vida nueva, plena, espiritual en el Señor. Como hemos dicho, nada ni nadie podrá verdaderamente ayudarnos sino el Señor mismo. Hermanos, muchas veces el diablo nos condena e insinúa que hemos ido demasiado lejos con nuestros pecados, con nuestra debilidad interior. Pero la palabra dice, escuchen esto, hermanos, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El monte de la mirra, hermanos, la mirra es algo amargo que se daba a los condenados a muerte. Le dieron a Jesús cuando estaba en la cruz. El monte de la mirra, de la amargura, contrición y muerte, hermanos. De lo que todavía prevalece en nosotros debe ser nuestro alimento diario. ¿Están comprendiendo? Monte de la mirra, hermanos. Podemos tener gozo, pero gran contrición. ¿Hasta cuándo? Hasta que pase el invierno, hermanos. Hasta que apunte el día y huyan las sombras. Hasta que el tiempo de la canción haya venido y en nuestro país se oiga la voz de la tórtola. Y termino con este verso en el capítulo 1, verso 13 de Cantares. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Creo que la figura es muy elocuente. Pondremos en pie, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Señor, en un cántico tan precioso que lo ha escrito Salomón, pero en realidad el que es más que Salomón, para su iglesia, para tu pueblo, para nosotros, que somos tus hijos. Señor, que nos puede mostrar, Señor, todas aquellas cosas de la vida espiritual que debemos pasar, que experimentamos en nuestro caminar cristiano, en nuestra búsqueda del esposo, Señor. Danos inteligencia, danos espíritu, danos sabiduría, danos revelación para entender esto y aún más, para que nuestro corazón sea alcanzado, Señor. Te damos gracias por todo lo que hemos compartido y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar. Sí, Señor. Tu gloria contemplar. Gloria. Por la eternidad, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón.
siempre contigo. Contigo siempre quiero estar. Siempre, Señor. Tu gloria contemplar. Sí, Señor. La eternidad. Lo único que quiero es Adorarte, lo único que quiero es adorarte. Levanta tu voz y adórale. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Solo aquí tenemos la libertad, amado Señor. Solo en ti, Señor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino. Sí, Señor, gracias. Nunca se cerrará. Tengo libertad. Toda la libertad para adorarte, Señor. Toda la libertad, Señor. Nada se puede imponer, nada se puede interponer. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? De Él son las cosas. Aleluya. Aleluya. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Para eso hemos venido a este Vengo lugar. a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.